Hola, mi nombre es Laura Cascante Sánchez, soy estudiante de la Universidad Estatal Distancia de la carrera de Ciencias Criminológicas en la asignatura de Sociología del Control Social. Hoy haré referencia a diferentes temas en específico. Hola, mi nombre es Laura Cascante Sánchez, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy estaré exponiendo mi informe final. Los juicios y prejuicios desde los reproches que se generan en la sociedad. En la actualidad, los prejuicios, ideologías o creencias poseen un papel relativamente importante en el desarrollo de la sociedad. Muchas de estas son una gran influencia en la persona debido a que crean en su conducta las formas correctas de hacer las cosas en la cotidianidad. Los prejuicios pueden presentarse en diferentes contextos y de diferentes medidas. Actualmente algunas son tachadas como extremistas y en contra de los derechos humanos, por lo cual es un tema un tanto delicado de explicar. Hoy en día la flexibilidad de ideas, las diferentes formas de percibir lo vivido en la cotidianidad, hacen que las personas en cierta forma sean más tolerantes. No obstante, esos aún continúan presentándose en la sociedad. Estos se van transformando, pero al fin de cuentas no dejan de ser prejuicios. Son numerosísimas las definiciones que se han dado del prejuicio, y todas ellas coinciden en aceptar que, por lo pronto, consiste en un juicio precipitado y parcial, a la vez que pertinaz comúnmente de signo desfavorable al juzgado. Dicho esto, podemos mencionar diferentes problemáticas presentes debido al desmanejo de los prejuicios, como por ejemplo los problemas de racismo, la discriminación de personas con diferentes preferencias sexuales, creencias, raza, cultura o incluso sexo. Rol de las personas que emiten juicios en los diversos contextos sociales. El papel o rol de una persona que emite juicios en una sociedad es de suma relevancia debido a que la forma de su comunicación, de actuar o de percibir las cosas pueden influir en las personas que conviven a su alrededor. Por tanto, los roles son creaciones sociales. De la forma de cómo se construye es con las relaciones existentes entre las personas, las instituciones, la familia, entre otras, las cuales de una u otra forma implantan normas o reglas a seguir con el objetivo de moldear el comportamiento, especialmente tipos de normas de carácter exigido, permitido y prohibido. Existen dos tipos de roles: el rol adscrito, que no es por voluntad propia, sino que lo asume, como por ejemplo la nacionalidad, la etnia, el sexo, el tipo de rol adquirido, que espera del individuo un esfuerzo, una participación activa y que puede o no realizar según decida. Entonces los roles como tal poseen el papel que se debe desempeñar en cierto contexto desde nuestros primeros pasos en la vida hasta la vejez. Este papel en la sociedad es capaz de hacer grandes cambios en los resultados de diferentes situaciones o problemáticas, ya que, si por ejemplo un rol de un individuo es basado en valores y legalidad, los casos de corrupción en situaciones a lo largo de sus elecciones en la vida serían menos, y así en la criminalidad, la discriminación, las agresiones, y temas donde una correcta educación será un factor de suma relevancia ante el comportamiento. Mecanismo para deslegitimar a una persona o colectivo. Los mecanismos son las formas o evidencias que otorga una invalidez a una ideología que puede ser errónea, es decir, se define como la irracionalidad o lo suficientemente rígida para que se presente dentro de una sociedad. Muchos de estos mecanismos colaboran en erradicar el hecho de que exista personas que cometen hechos ilícitos. Se atienen a que, por ejemplo, sus creencias así lo especifican o su familia le enseñó a hacerlo, intentando evadir su responsabilidad. Impacto de la forma del control social sobre las personas o colectivos. El impacto de las formas de control en las personas se ve reflejado en cómo se relaciona en cada acto la idea de otros entornos o temas que también están presentes en la vida. En otras palabras,
El ser humano suele mezclar diferentes contextos, por ejemplo la religión y la política con las problemáticas que ambas tienen, la salud con problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, lo cual no es del todo erróneo, sin embargo, crea un mayor nivel de preocupación y hace que las problemáticas sean aún más graves. Por ejemplo, el impacto de las diferentes formas de control social ha influenciado enormemente a las personas, especialmente en la toma de decisiones en su diario vivir. Esto se ve reflejado en diferentes contextos. Por ejemplo, se puede mencionar el caso de las elecciones presidenciales, en las cuales las creencias tuvieron un papel importante a la hora de elegir un presidente. Esto debido a que la sociedad se dividió entre dos candidatos, y muchos de ellos alegaban que se encontraban del lado de uno en específico debido a que era un hombre de religión y su gabinete era un gobierno gobernado por Dios. Después de todo, los prejuicios y las creencias estuvieron presentes en la elección de algo totalmente político, demostrando una vez más que las ideologías sí tienen una gran relación a lo que un individuo hace diariamente. Conclusión. Como resultado, cabe mencionar que, al lograr investigar sobre temas influyentes directa o indirectamente en el control social, se logró concluir que factores como la familia, las amistades, son las más importantes en nuestro comportamiento. Esto debido a que desde pequeños se inculcan valores y conocimientos que se convierten en reglas o creencias sumamente relevantes. Por esta razón es importante mencionar también que, como medida de control social, estas pueden tener una gran efectividad en el comportamiento, pero solamente se tiene convicción. Sin embargo, como seres pensantes, se puede elegir en qué nivel o qué tanto influencian sobre la vida de cada individuo. El primero de ellos, como se puede observar, son los reproches o prejuicios que se generan en la sociedad. Cabe destacar que estos prejuicios o ideologías normalmente vienen desde el lado informal, es decir, la escuela, el colegio, la familia, la religión, entre otros. Normalmente podemos ver esto en diferentes temas o contextos, como por ejemplo cuando en una familia se cree acerca de una idea y por ende lo heredamos de nuestros padres, anteriormente de nuestros abuelos y antepasados. Y nosotros, como seres sociales, lo transmitimos a nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos. Esto crea una forma de control social, ya que en muchas de estas ideas se genera o se basa algún tipo de comportamiento, lo cual tiene mucho que ver en la manera en cómo nos realizamos como personas. El segundo es el rol de las personas que emiten este juicio. Esto lo podemos ver reflejado en, por ejemplo, una figura paterna. Si recibimos una orden por parte de una persona particular, no la tomaremos de la misma forma que si la recibimos de nuestros padres. Es por eso que es muy importante los roles. Para una persona que tiene creencias religiosas, es muy importante lo que estipula su iglesia, por ejemplo, el papa, un padre o demás autoridades religiosas a las que conocemos. De igual forma, si recibimos algún tipo de información o tarea por parte de un profesor, no es lo mismo recibir órdenes de una persona que apenas conocemos a alguien que nos presenta autoridad. Por eso, como se mencionó anteriormente, existen dos tipos de rol. El adscrito, que es por ejemplo el sexo, la etnia, y está el rol adquirido, que es el que sí podemos elegir. Por ejemplo, nuestras preferencias en cuanto a preferencias sexuales, de religión, de ideología, creencias, e incluso podemos incluirnos dentro de otra cultura. Por eso es muy importante que estos roles normalmente se relacionan demasiado a lo anteriormente mencionado, que son la familia, la religión y demás
entornos en los cuales nos desarrollamos. Muy bien, ahora refiriéndonos a los mecanismos de deslegitimación de estos roles o ideologías de los colectivos y personas, podemos mencionar que en algunos tipos de creencias o ideologías se pueden considerar en contra de nuestros derechos humanos. Es por eso que hay que tener un límite claro de cuando una creencia está empezando a encaminarse a un tema donde se denigre a las demás personas. Por ejemplo, cuando discriminamos a una persona por sus preferencias, por su religión, por su raza, ya pasa de ser una forma de creencia a violar los derechos y a la otra persona, creándose una problemática más grave e incluso podría conducirse a la criminalidad. Ahora bien, ¿cómo impacta esta diferencia de ideas y de creencias en las personas? Se puede ver que a lo largo de la historia han habido problemas relacionados al racismo, a las preferencias, a las religiones y demás culturas a nivel mundial. Sin embargo, podemos observar que las oportunidades y la tolerancia se ha ido enfocando más a la educación de las personas. Esto debido a que ya ha existido problemas, incluso asesinatos por parte de personas que son racistas. También se ha llegado a denigrar personas y a causarles daño a estas mismas. Esto también tiene impacto en cuanto a las diferencias entre la religión, lo político, las culturas y demás. La gente usa mezclarlas. Y esto se puede ver relacionado a que si una persona, por ejemplo, quiere gobernar algún lugar y esta persona es homosexual, entonces las personas que no están de acuerdo con su idea no lo apoyan, a pesar de que puede ser una persona sumamente preparada, al igual que, por ejemplo, necesite el apoyo de una persona negra. Y como es negra, no la apoyan por simple y sencillamente ser de raza negra. Es por esto que hay que prevenir todo el tipo de problema y de discriminación, simple y sencillamente por diferencias en su manera de ver las cosas en la cotidianidad. Para concluir, entonces, es de suma importancia la creación de estrategias en los jóvenes que son la nueva sociedad del futuro para que toleren y acepten más las diferentes ideologías y las formas del control social que sean necesarias dependiendo de las necesidades de cada nación. Muchas gracias por ver mi video y espero sea de sumo provecho.